Hola, buenas noches. Sigo con el episodio 2 de los 526 años. Le llamo La Conquista de México y me refiero que quizás sean varios videos continuos para poder entrar en contexto, porque aún que durante muchos años nos hicieron creer la mal llamada Conquista de México, resulta que es bien desconocida por nosotros los mexicanos. Convencido estoy que la historia se encuentra mal contada y documentada en los libros de texto. Perdóneme. Y me baso a lo que hoy, después de más de 500 años, los primeros españoles que llegaron a nuestra patria, estos tipejos, sátrapas, tranzas, y como los actuales Iberdrola, Repsol, Gas Natural, los bancos, las cadenas hoteleras, no quieren perder la costumbre de seguir saqueando a México. Y la verdad, este saco que se lo ponga a aquel español que se considere ofendido. Esto no quiere decir que me refiero a todos los españoles. E insisto, al que le quede el saco, que se lo ponga. Antes, los españoles, los que fueron niños en la época de Francisco Franco, por cierto, dictador durante 37 años allá en España, y en aquellos años, el presidente Lázaro Cárdenas rescató a varios niños en 1937, los cuales los trajo a México y los llevaron allá a Morelia. Fueron alrededor de 456 niños. Obviamente, si alguno llega a vivir de esos 400 y pico de niños, pues ya son ancianos totalmente. Yo tengo 78 años y nací en el 44, pues imaginen, ¿verdad? 7 años más, estamos hablando de pues, un madral, ¿no? ¿Qué? 85 años. Bueno, sí debe haber gentes. Repito, el presidente Lázaro Cárdenas fue quien rescató a estos niños. Estos, durante muchos años, conforme fueron creciendo, se convirtieron en muebleros, panaderos, baños públicos y cantinas. En el primer video nombré los 526 años, mencioné al rey y al hijo del rey. Y con la idea que sepan a qué me refiero, les comento sobre el cartel de los Borbón. Estos cuates, siendo los últimos en la dinastía antes de Franco, fue Alfonso XIII, de apodo el africano. Desconozco por qué. Entiendo que lo mandaron en una época ya a Marruecos y demás, quizá por ello, ¿no? Pero le decían el africano al rey este. Al morir este, me refiero a Alfonso XIII, le hereda a Francisco Franco la dictadura durante su mandato de más de 36 años. Y este, antes de morir, nombró al rey que posteriormente se huyó de España por la venta de los colmillos de marfil de los elefantes, contrabandeados. Pero años antes negoció este huido con Bush padre la recolonización de América Latina, y en esa época Salinas de Gortari gestionó y empezó a hacer funcionar la venta comisionada. ¿Y por qué le llamo así? Porque yo estoy convencido de que Salinas de Gortari no nada más vendió. Mal vendió, bien barato, recibió dinero por fuera y sigue recibiendo dividendos, por ejemplo, de Telmex, de Ferronales, de todas esas empresas de bancos, de todos ellos sigue recibiendo lana. Es gente, es un tipo poderosísimo, tan poderoso política y económicamente, que fue el creador del cartel de los Salinas. Bien, ya lo había dicho, ¿verdad? Que se dedicó a la venta de la banca, los ferrocarriles, la telefonía, la comunicación. Y él aplicó, junto con Bush padre y el tal Franco, el Plan Monroe, el cual reza así. Nosotros los gringos controlamos militarmente toda América Latina y damos golpes de Estado
donde a ti España te convenga. Tú España te encargas de saquearlos y nosotros los gringos lavamos el dinero. Todas las empresas españolas instaladas en nuestra patria obtienen ganancias mayormente o más allá del 33%. Los bancos, puta, a mí no, pero tienen puta, agarrados del pescuezo a muchísimos. Hoy tienen estos que ya no son los niños de Morelia, son los nacidos de los niños de Morelia y los que han venido de España. Tienen cadenas hoteleras, bancos, energía y más. Y como ejemplo, simplemente como ejemplo pongo a Iberdrola, aunque más adelante se van a dar cuenta, ¿no? Porque, ¿qué es lo que digo sobre Iberdrola? Bueno, lo voy a decir de una vez. Iberdrola, que todos creemos que es española, pues sí, el director general y todos los directivos principales son españoles, pero realmente el dueño, el real dueño de Iberdrola se llama Larry Fink. Y este es el CEO o el director general y dueño de lo que se conoce como BlackRock. Y sus oficinas se ubican en Manhattan, Nueva York. Controla a 69 empresas del contexto mundial y si recuerdan, Fink ha venido a México a platicar en 2 ocasiones con AMLO con la idea de comprar, convencerlo y controlar el tramo 5, que por cierto es el más peleado y me huele a mera coincidencia y a los famosos 526 años. Y dicho de otra forma, ese tramo del Tren Maya es donde casualmente se encuentran las cadenas hoteleras españolas. El cartel Borbón Bush Salinas entraron justamente cuando este último era el secretario de Programación y Presupuesto en el gobierno de Miguel de la Madrid. Y esto nos dice que no solo son los carteles de narco, sino los carteles bien llamados de cuello blanco. Y me refiero particularmente al cartel de Salinas. Por cierto, todos ellos criollos y o mestizos, da igual. Y que ahora son felices millonarios en su madre patria. Incluso ya algunos de ellos ya son españoles, por ejemplo, Salinas, Cedillo, Calderón y Peña Llamero. Solo falta el mastodonte con botas. Y si recuerdan, casi al inicio hice mención de la historia de México y los que vinieron enfermos de sífilis, tifo, viruela y demás hierbas. Además de contagiar y de diezmar a nuestra población, vinieron, nos robaron como viles rateros, se llevaron cantidades incalculables de oro, piedras preciosas, plata. Y no solo eso, sino que pretendieron, en nombre de unos payasos llamados reyes católicos, desaparecer nuestra cultura, usos y costumbres. Y es por ello que AMLO le solicitó al hijo del rey, interprétenlo a su gusto, públicamente escritos donde se disculpe, que pida disculpas a nuestros pueblos originarios por todo el daño que originaron a los imperios azteca, inca y maya particularmente. Y la verdad, solo conociendo la historia verdadera daremos cuenta el daño que estos leprosos nos hicieron y que pretenden seguir haciéndolo. Solo que AMLO nos ha dado clases de historia de cómo debemos manejarnos y defendernos del 2018 en adelante. Y particularmente después del 24. Ya no va a estar AMLO. Siento que ha logrado sacarnos de nuestra ignorancia este AMLO y ser orgullosos de nuestros orígenes y baluartes de nuestra patria. Dice el gobernador de España, que no viene al caso que dé el nombre de él, que nosotros deberíamos dar gracias a ellos porque por ellos hablamos español. Y yo en estos videos voy a mostrar no solo nuestros orígenes, sino conocimientos extraordinarios de nuestras culturas que van mucho más allá de lo que los leprosos de aquella época no lograban imaginar. Solo que para ello me adentraré en la historia verdadera. Muchas gracias. Continúa el episodio 3 que habla sobre los 526 años. Más adelante explicaré el porqué de los 526 años. Pásenla bien, muy buenas noches.
Hoy es inicio de semana, son casi 17 minutos para las 9 de la noche. Acá donde vivo está, para aquellos que saben dónde vivo, está haciendo un frío del carajo. Hijo, yo duermo con pijama y bueno, yo duermo como Diosito me trajo al mundo, pero imagínense, ya tengo 4 o 5 noches durmiendo con pijama. Esta es parte de mi pijama, ¿eh? Y con calcetines, colcha, cubre, colcha. No, 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 es que el frío de acá es otra historia, ¿eh? O sea, no tenemos que estar hablando que estamos que a 8 grados y que es 2 grados. No, no, no. Quizá ahorita estemos allá afuera a unos 16, 14 grados, pero con viento y la humedad. No, no, es otra historia. Bien, pero a quejarse a su casa. Pásenla bien, cobíjense y cójanse bien. Digo, recójanse bien. Pásenla bien. Adiós.